estar alegremente dispuestos a dar la vida por los cautivos de nuestra sociedad actual. Es decir, redimir hoy no es otra cosa que ponernos en el lugar y acercarnos a esos mundos en los que está el sufrimiento y la esclavitud, en los jóvenes, en las personas ya adultas, en los niños. Ocupar ese lugar, llegar hasta esas personas y ayudarlas con nuestro acompañamiento a ir saliendo de esas situaciones. ¿Cómo? Anunciando a Cristo, en primer lugar, y segundo, viendo las posibilidades humanas y sociales para ayudarlos a romper con esas estructuras que los esclavizan y que los tienen pues totalmente perdiendo toda capacidad de dignidad humana, que es lo que hoy se busca en todos los hombres. El Santuari de Sant Ramon Nonat és un edifici religiós que hi ha a la comarca de la Segarra i que ha estat declarat bé cultural d'interès nacional. El seu estil i dimensions fan que popularment se'l conegui amb el sobrenom de l'Escorial de la Segarra. Aquest santuari pertany a l'Orde de la Mercè, un orde religiós nascut a Barcelona que es dedica bàsicament a la redempció de captius. Al segle XIII, la seva missió era rescatar aquells que perdien la fe, però en l'actualitat els captius amb qui treballen són les persones en risc d'exclusió social, atenent-les i oferint-los un acompanyament espiritual i humà. Els mercedaris destaquen per la seva feina a les presons, ajudant els interns a reinserir-se en la societat. El lema que resumeix el seu caràcter és «No hi ha major caritat que donar la vida pels altres». La vez que yo más intensamente he vivido la experiencia de dar la vida fue atendiendo la cárcel de San Juan de los Morros, la Penitenciaría General de Venezuela. Un compañero mío, el padre Pons, no había podido asistir, asistí yo a la misa y estando en la misa hubo un tiroteo dentro de la cárcel. En ese momento podría haber dejado la Eucaristía, podía salir corriendo, no supe lo que hacer. Lo que sí hicieron por mí en ese momento fue 4 presos agarrarme, tumbarme en el suelo y echarse encima. O sea, esa experiencia de decir, bueno, Señor, estoy aquí dispuesto a todo, en ese momento cuando tenía los presos encima, que sea lo que tú quieras. La viví en plenitud y fue un momento que yo, con el tiempo, he podido experimentar y reflexionarla y decir, pues si otro día lo pides, a donde manden, Señor. El fundador de l'Orde de la Mercè va ser Pere Nolasc, un jove mercader de teles que l'any 1218 va tenir una visió de la Mare de Déu on li deia que creés l'orde religiós amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans. 17 anys més tard, el papa Gregori IX va reconèixer oficialment l'orde. Els mercedaris recollien almoines per comprar la llibertat dels cristians i, si era necessari, es presentaven ells mateixos com a hostatges o oferien la seva vida a canvi dels presoners. Actualment, l'Orde de la Mercè està present en 22 països de 4 continents. Són uns 800 frares distribuïts en 152 comunitats. Seamos fieles al primer cristiano. Elevemos nuestra mirada hasta Jesús y el que pasó haciendo el bien, curando, perdonando, ayudando, pues continuar esa tarea. Yo creo que otra solución no veo. Es desde Jesús, es como realmente a través de nuestro testimonio es como podremos ir llegando al corazón de la gente, que, como decía Pablo VI, cree más en los que ponen en práctica la vida que no a los que se dedican a hablar, ¿no? Él cree más en el testimonio que no en las palabras. Démonos fraternalmente la paz. Y al final uno ya se cuestiona qué es lo que yo puedo hacer por el necesitado, por la persona que está en la cárcel, por la persona marginada, y a partir de ahí es cuando das el paso adelante y vale la pena. Puedo ser feliz viviendo esto, y de hecho he sido feliz, voy a cumplir ya los 50 años de sacerdote y realmente mirando hacia atrás pues estoy dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios porque mi vida realmente
yo la he visto llena, pero no pensando en mi egoísmo, sino procurando darme a los demás. Lo normal es hacer una fotografía, pero en cambio la criatura esta pintó el cuadro, ¿no? Sant Ramon Nonat va ser un mercedari nascut a Portell, poble situat a escassos quilòmetres del santuari. Per aquest motiu, l'Orde de la Mercè va decidir batejar l'església amb el seu nom. La tradició diu que Sant Ramon va ser extret del ventre de la seva mare un cop ella ja era morta. És per això que Sant Ramon Nonat és el patró de les embarassades. Amb la construcció del santuari, centenars de persones s'hi van congregar al voltant per viure-hi. El santuari, doncs, va donar lloc a la creació del poble de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra. El santuari és la seu d'un dels principals centres de formació dels mercedaris a Europa. Actualment no hi ha novicis, però n'esperen una fornada per al 2015. La majoria són provinents de l'Amèrica Llatina i l'Àfrica. Hay una búsqueda. Y esa búsqueda yo creo que la Iglesia tiene que tener. Buscar unos nuevos métodos, como nos dice hoy la palabra de las encíclicas. Tenemos que buscar dar un giro nosotros en todo lo que es nuestra vida y hacer propuestas más atrevidas a los jóvenes y a la sociedad. Y esto no quiere decir más permisivas, ni bajar los niveles de exigencia de vida religiosa y de consagración a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo en la sociedad he visto tantas posibilidades como personas. Cuando te acercas a ellas, les anuncias a Cristo y lo que tú anuncias, ven que tú lo vives y hay una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Me mandaban muchas veces a la cocina, pues a ayudar al cocinero porque tenía mucho trabajo y eso. Y a mí a lo mejor decía, pues si no quieres eso vas a ayudarle al cocinero. Me mandaban al cocinero y yo contento. Y ya empecé con eso y ya vi que como religioso daba igual servir de una manera que de otra. El santuari rep nombroses visites durant l'any. És el nucli de pelegrinatge per a molts devots de Sant Ramon Nonat. Cada 31 d'agost, festivitat del sant, s'hi celebra la festa dels 3 tombs, dia festiu per a la població. El santuari es va construir al segle XVII, amb un estil barroc, però amb el pas del temps ha experimentat diverses modificacions. De les últimes en fa ben poc. La Cúria Provincial de la Mercè, amb l'ajuda del Ministeri de Foment, va decidir reformar el monestir i va dividir les obres en 2 fases. La primera, l'any 2010, quan es va restaurar els terrats de l'església, la cúpula i la sagristia. Posteriorment, el 2012, es va reformar el claustre i el pati interior. Aquest poble, si no fos el santuari, res, perquè com que hi ha tanta devoció i tant afecte, doncs és una cosa molt important per nosaltres. Aquest poble, si no fos el santuari, estaríem a la deriva, no hi hauria res, perquè és el que dona més vida, és el que agrada més a tothom. I ara els pobles van de baixa, però el santuari va de cara amunt perquè és l'únic puesto espiritual de la comarca, perquè les parròquies d'aquests pobles ja no hi són. El procés industrial que es va iniciar a Barcelona al segle XIX va començar la migració, i no s'ha parat fins ara. Ara ja no hi ha quedat de ningú als pobles. Este corazón está hecho para que esté lleno de algo. O lo llenamos de Dios o lo llenamos de cosas. La diferencia entre llenarlo de Dios y de cosas es que dentro sientes un gozo infinito. Cuando tú tienes a Dios dentro de ti, la visión cambia. Ves personas, no individuos. Ves hombres y mujeres por los que vale la pena dar la vida. Empiezas a ver que lo humano pues tiene sus momentos pues de felicidad, pero que son efímeros.